La riqueza que se construye despacio. Durante mucho tiempo, la palabra riqueza ha estado rodeada de ruido. Promesas exageradas. Historias irreales. Discursos rápidos que prometen resultados inmediatos. Y, en medio de todo eso, muchas personas han terminado con una relación confusa, tensa o incluso frustrante con el dinero. No porque no quieran mejorar su situación económica, sino porque nadie les ha enseñado a hacerlo con calma. La mayoría de las personas no fracasan con el dinero por falta de inteligencia o esfuerzo. Fracasan porque viven reaccionando. Gastando cuando pueden. Ahorrando cuando se acuerdan. Decidiendo desde la urgencia, no desde la claridad. Y así, poco a poco, el dinero se convierte en una fuente constante de preocupación. Algo que siempre falta. Algo que nunca es suficiente. Algo que parece controlar la vida más de lo que debería. Este audiolibro no es una promesa de riqueza rápida. No es un manual para hacerse rico. No es una fórmula secreta. Es una historia tranquila para replantear la relación con el dinero desde otro lugar. Porque la riqueza real no suele llegar de golpe. Se construye despacio. Con decisiones pequeñas, repetidas durante años. Con hábitos invisibles. Con paciencia. Muchas veces se habla del dinero como si fuera el objetivo final. Pero en realidad, el dinero es una herramienta. Una consecuencia. Un resultado de cómo vives, cómo decides y cómo te organizas a lo largo del tiempo. La mayoría de las personas viven al día no porque quieran, sino porque nunca se han detenido a mirar el conjunto. Van resolviendo mes a mes, problema a problema, gasto a gasto. Y cuando miran atrás, sienten que han trabajado mucho sin avanzar tanto como esperaban. Este audiolibro no va de culpa. Va de comprensión. Va de entender que nadie nos enseñó a pensar a largo plazo. Que nadie nos explicó que las decisiones financieras más importantes no suelen ser espectaculares, sino silenciosas. Que nadie nos habló de la ventaja enorme que tiene quien aprende a esperar. La riqueza que se construye despacio empieza con una idea sencilla: dejar de vivir solo para el presente inmediato. No para sacrificarlo todo, sino para no hipotecar el futuro sin darte cuenta. A lo largo de esta historia hablaremos de errores comunes, de creencias heredadas, de decisiones pequeñas que marcan grandes diferencias con el tiempo. No desde la teoría, sino desde situaciones que resultan familiares. Porque casi todos hemos estado ahí en algún momento. Este no es un audio para escuchar con prisa. Es un audio para dejar que las ideas se asienten. Para escuchar sin necesidad de estar de acuerdo con todo. Para reflexionar sobre qué papel ocupa el dinero en tu vida ahora y qué papel te gustaría que ocupara en el futuro. Crear riqueza económica no significa acumular por acumular. Significa crear margen. Tranquilidad. Opciones. Libertad para decidir sin que el dinero sea siempre el factor que limita. Muchas personas persiguen el dinero pensando que así resolverán su vida. Pero la realidad es que el dinero amplifica lo que ya existe. Si hay desorden, lo amplifica. Si hay claridad, la potencia. Por eso, antes de hablar de ingresos, inversiones o ahorro, es importante hablar de mentalidad. De hábitos. De relación con el tiempo. Porque nadie construye riqueza real desde el caos constante. Este audiolibro no pretende decirte qué hacer con tu dinero. Pretende ayudarte a pensar de otra manera. A salir del corto plazo. A entender que la riqueza no es un punto de llegada, sino un proceso que se construye mientras vives. Y lo más importante, pretende recordarte que nunca es tarde para empezar a hacerlo mejor. No porque puedas cambiar el pasado, sino porque cada decisión futura cuenta más de lo que imaginas. La riqueza que se construye despacio no hace ruido. No se presume. No se nota al principio. Pero con el tiempo, cambia la forma en la que se vive. Vamos a empezar por el primer paso. Capítulo 1. Gastar no es el problema, no decidir si lo es. Durante mucho tiempo se ha repetido la idea de que el principal problema con el dinero es gastar demasiado. Que si las personas aprendieran a gastar menos, todo estaría resuelto. Pero la realidad es más compleja. El problema no suele ser el gasto en sí, sino la falta de decisión consciente.
La mayoría de las personas no decide cómo usa su dinero. Simplemente reacciona. Gasta cuando aparece una necesidad, cuando surge un deseo o cuando la vida aprieta. No hay una intención clara detrás. No hay una visión a largo plazo. Solo una sucesión de decisiones pequeñas tomadas en automático. Y ese automatismo es el verdadero problema. Gastar no es malo. El dinero está para usarse. Para vivir. Para disfrutar. Para resolver necesidades. El conflicto aparece cuando el gasto no responde a una elección, sino a un impulso. Cuando no se sabe por qué se gasta, ni para qué. Muchas personas sienten que el dinero se les escapa de las manos. Que entra y sale sin dejar rastro. Y no porque no ganen suficiente, sino porque nunca se detuvieron a decidir qué papel debía jugar el dinero en su vida. Decidir implica algo que incomoda, renunciar. Cada euro que se destina a una cosa no se puede destinar a otra. Y mientras no se asuma esa realidad, el dinero seguirá siendo una fuente de frustración. No decidir es más fácil a corto plazo. Permite evitar la sensación de límite. Permite seguir comprando, pagando y resolviendo sin enfrentarse a la pregunta importante: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? La riqueza que se construye despacio empieza cuando el dinero deja de ser solo una herramienta de supervivencia y se convierte en una herramienta de dirección. Cuando cada gasto, grande o pequeño, se relaciona con una intención. Eso no significa controlar cada céntimo ni vivir con rigidez. Significa tener claridad. Saber qué cosas merecen tu dinero y cuáles no tanto. Saber dónde quieres poner prioridad y dónde estás dispuesto a recortar sin que tu vida se resienta. Muchas personas gastan para aliviar emociones. Para compensar cansancio. Para llenar vacíos. Y aunque ese alivio funciona por un momento, rara vez resuelve el problema de fondo. Al contrario, suele añadir una capa más de tensión cuando llega el momento de pagar. Decidir implica detenerse antes de gastar. No siempre, no en todo, pero lo suficiente como para salir del piloto automático. Preguntarse si ese gasto responde a una necesidad real, a un valor personal o simplemente a un impulso momentáneo. La diferencia entre gastar y decidir es enorme. Gastar es una acción. Decidir es una estrategia. Cuando empiezas a decidir, el dinero deja de ser algo que desaparece sin explicación y empieza a convertirse en algo que construye. Aunque sea poco a poco. Aunque al principio el cambio sea casi imperceptible. Este capítulo no invita a dejar de gastar, sino a hacerlo con más conciencia. A entender que no se trata de tener menos, sino de usar mejor. De que el dinero trabaje a favor de tu tranquilidad y no en su contra. No decidir suele venir acompañado de otra creencia peligrosa, la idea de que ya habrá tiempo de ordenar las cosas más adelante. Cuando se gane más. Cuando haya estabilidad. Cuando la vida esté más tranquila. Pero ese momento rara vez llega solo. La claridad financiera no aparece mágicamente con más ingresos. Aparece con mejores decisiones. De hecho, muchas personas que ganan más siguen teniendo los mismos problemas porque nunca cambiaron la forma de relacionarse con el dinero. La riqueza que se construye despacio empieza aquí. En este punto exacto. Cuando se deja de vivir reaccionando y se empieza a vivir eligiendo. Cuando el dinero deja de mandar y pasa a servir. Decidir no elimina los errores. Todos los cometemos. Pero reduce la sensación de caos. Da una base. Permite corregir el rumbo cuando algo no funciona, porque hay una dirección clara. Este capítulo no te pide que hagas cambios drásticos. Te invita a observar. A mirar tus gastos con curiosidad, no con culpa. A detectar patrones. A entender qué decisiones están alineadas con la vida que quieres y cuáles no. No se trata de juzgar el pasado. Se trata de empezar a decidir el futuro. Cuando el dinero deja de ser una reacción constante y se convierte en una elección consciente, algo cambia. La ansiedad baja. La sensación de control aumenta. Y la riqueza, aunque todavía no se vea, empieza a construirse en silencio. Porque la verdadera diferencia no está en cuánto gastas, sino en cuánto decides. Capítulo 2: El error silencioso, vivir solo para el corto plazo.
El corto plazo es cómodo. Resuelve lo inmediato. Apaga fuegos. Permite seguir adelante sin detenerse demasiado. Y precisamente por eso es tan fácil quedarse atrapado en él sin darse cuenta. Vivir solo para el corto plazo no suele ser una elección consciente. Es una adaptación. Una respuesta a la urgencia constante. A las facturas que llegan. A los gastos imprevistos. A la sensación de que siempre hay algo más apremiante que pensar en el futuro. El problema es que, cuando todo se decide desde el ahora, el mañana se va hipotecando poco a poco. Muchas personas no planifican porque sienten que no pueden permitírselo. Creen que pensar a largo plazo es un lujo reservado a quienes ya tienen estabilidad. Pero ocurre justo al revés. Pensar a largo plazo es lo que empieza a crear esa estabilidad. El error silencioso del corto plazo no se nota de inmediato. No genera una crisis repentina. Se manifiesta como una sensación difusa de estancamiento. Trabajas, te esfuerzas, cumples, pero el avance no se consolida. Cada mes parece empezar de cero. Cuando se vive solo para el corto plazo, el dinero se usa para resolver el presente, pero rara vez para construir el futuro. No hay margen. No hay colchón. No hay decisiones que acumulen valor con el tiempo. Y no porque no sea posible, sino porque nunca se prioriza. El corto plazo tiene una trampa peligrosa, hace que todo parezca urgente. Y cuando todo es urgente, lo importante se pospone. Ahorrar, formarse, invertir tiempo en aprender, ordenar la vida financiera, todo eso se deja para después. Pero ese después se va alejando. La riqueza que se construye despacio requiere una relación distinta con el tiempo. Requiere aceptar que algunas decisiones no dan resultados inmediatos. Que hay acciones cuyo beneficio no se nota hoy ni mañana, pero sí dentro de unos años. Vivir pensando solo en el corto plazo también afecta a la forma de gastar. Se prioriza el alivio inmediato sobre la tranquilidad futura. Se elige lo que se siente bien ahora, aunque complique más adelante. No se trata de renunciar al presente. Se trata de no sacrificar el futuro sin darse cuenta. Pensar a largo plazo no implica planes rígidos ni predicciones exactas. Implica dirección. Tener una idea general de hacia dónde se quiere ir. Saber qué tipo de vida se quiere sostener dentro de 10 o 20 años. Cuando existe esa dirección, las decisiones del presente cambian. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque hay un criterio. Una referencia. Algo con lo que contrastar cada elección. Muchas personas creen que pensar a largo plazo genera ansiedad. Pero en realidad, suele generar calma. Porque reduce la sensación de improvisación constante. Da un marco. Permite equivocarse sin perder el rumbo. La vida seguirá teniendo imprevistos. El corto plazo no desaparece. Pero deja de ser el único horizonte. Y eso cambia profundamente la relación con el dinero. La riqueza que se construye despacio no compite con el presente. Lo cuida. Porque sabe que un presente sostenido solo es posible si el futuro no se descuida por completo. Este capítulo invita a ampliar la mirada. A preguntarse qué decisiones de hoy podrían beneficiar al mañana, aunque no sean espectaculares. A introducir, poco a poco, acciones que acumulen valor con el tiempo. No hace falta hacerlo todo a la vez. Basta con dejar de vivir como si el futuro fuera un problema que se resolverá solo. Porque no lo hace. El corto plazo siempre va a estar ahí. La diferencia la marca si decides vivir solo en él o si empiezas a usarlo como base para construir algo más amplio. La riqueza que se construye despacio empieza cuando el tiempo deja de ser solo urgencia y se convierte en aliado. Capítulo 3: Ingresos activos y decisiones que se acumulan. La mayoría de las personas asocia la riqueza únicamente con ganar más dinero. Más ingresos. Más sueldo. Más facturación. Y aunque los ingresos son importantes, no son el factor decisivo cuando se trata de construir riqueza a largo plazo. El error común es pensar que el progreso económico depende solo de cuánto se gana. Pero en realidad, depende mucho más de lo que se hace con lo que se gana y de cómo se decide a lo largo del tiempo.
Los ingresos activos, aquellos que dependen directamente del trabajo diario, son necesarios. Sostienen la vida. Permiten cubrir necesidades. Dan estabilidad inmediata. Pero por sí solos rara vez construyen riqueza duradera si no van acompañados de decisiones que se acumulen. Muchas personas trabajan más horas pensando que así avanzarán más rápido. Y a corto plazo, puede funcionar. Pero llega un punto en el que el tiempo se convierte en el límite. No se pueden trabajar infinitas horas. No se puede crecer indefinidamente solo a base de esfuerzo directo. Aquí es donde entran las decisiones que se acumulan. Decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo, que no dependen de estar presente cada día para generar valor. No se trata necesariamente de grandes inversiones ni de fórmulas complejas. Se trata de pensar en términos de acumulación. Ahorrar de forma constante. Aprender una habilidad que mejore tus oportunidades futuras. Reinvertir parte de lo que ganas en lugar de gastarlo todo. Cuidar gastos fijos para que no crezcan sin control. Todas esas decisiones parecen poco importantes por separado, pero juntas crean una diferencia enorme con los años. La riqueza que se construye despacio no suele venir de un gran golpe de suerte, sino de una serie de elecciones coherentes repetidas durante mucho tiempo. El problema es que ese tipo de progreso no es visible al principio, y por eso muchos abandonan. Vivimos en una cultura que valora lo inmediato. Resultados rápidos. Cambios espectaculares. Y eso hace que las decisiones lentas parezcan poco atractivas. Pero son precisamente esas decisiones las que construyen una base sólida. Ingresos activos bien gestionados pueden convertirse en una plataforma. No solo para vivir, sino para crear margen. Margen para respirar. Margen para elegir. Margen para no depender siempre del siguiente ingreso. Cuando se entiende esto, la relación con el trabajo también cambia. El trabajo deja de ser solo una forma de supervivencia y empieza a ser una herramienta para construir algo más amplio. Este capítulo no invita a obsesionarse con ingresos pasivos ni a perseguir fórmulas milagrosas. Invita a reconocer que el verdadero poder está en la constancia y en la acumulación silenciosa. La riqueza no siempre se nota en el día a día. A veces se nota años después, cuando miras atrás y ves que ciertas decisiones te dieron opciones que antes no tenías. Ingresos activos son el punto de partida. Decisiones que se acumulan son el camino. Capítulo 4. La paciencia como ventaja injusta. La paciencia no suele asociarse con el éxito económico. Vivimos en un entorno que premia la rapidez, la inmediatez, la capacidad de reaccionar antes que otros. Pero cuando se trata de construir riqueza real, la paciencia se convierte en una ventaja injusta. No porque acelere los resultados, sino porque permite sostener el proceso. La mayoría de las personas abandona demasiado pronto. No porque el camino no funcione, sino porque no ofrece recompensas inmediatas. Ahorrar parece inútil al principio. Aprender lleva tiempo. Ordenar la vida financiera no genera emoción. Y por eso muchos vuelven al corto plazo. La paciencia permite algo que pocos aprovechan, dejar que el tiempo trabaje a favor. Las decisiones correctas, repetidas durante años, tienen un efecto acumulativo que no se puede replicar con prisas. La riqueza que se construye despacio requiere aceptar que los resultados importantes no siempre se ven cuando se esperan, que el progreso real suele ser silencioso, que avanzar no siempre se siente como avanzar. La paciencia también protege de errores costosos, de decisiones impulsivas, de inversiones mal pensadas, de cambios constantes de estrategia que impiden que algo se consolide. Muchas personas confunden paciencia con pasividad. Pero no son lo mismo. La paciencia es acción sostenida sin ansiedad. Es hacer lo que toca, incluso cuando no hay resultados visibles. Es mantener el rumbo cuando otros se distraen. En un mundo obsesionado con la rapidez, quien sabe esperar tiene una ventaja enorme. Porque no se deja llevar por modas. No toma decisiones desde el miedo a quedarse atrás. No persigue resultados inmediatos a costa de estabilidad futura. La paciencia permite observar, aprender, ajustar, corregir sin destruir lo construido.
Permite cometer errores pequeños en lugar de grandes errores impulsivos. Este capítulo invita a reconciliarse con el tiempo. A dejar de verlo como un enemigo que retrasa los resultados y empezar a verlo como un aliado que los multiplica. La riqueza que se construye despacio no compite en velocidad. Compite en resistencia. En coherencia. En capacidad de mantenerse cuando otros abandonan. La paciencia no garantiza éxito, pero la impaciencia casi siempre garantiza errores. Aceptar que el camino es largo libera de la presión constante. Permite disfrutar del proceso. Y reduce la necesidad de tomar atajos que suelen salir caros. En el largo plazo, la paciencia no solo construye riqueza económica. Construye tranquilidad. Y esa tranquilidad, una vez que aparece, se convierte en uno de los mayores activos que una persona puede tener. Capítulo 5 de ordenar la vida antes de intentar ganar más dinero. Uno de los errores más comunes cuando se habla de mejorar la situación económica es pensar que el problema principal es ganar poco dinero. Y aunque los ingresos importan, muchas veces el verdadero problema está en el desorden previo. Intentar ganar más sin haber ordenado lo básico suele amplificar los mismos problemas en lugar de resolverlos. Cuando la vida está desordenada, el dinero no fluye mejor por el simple hecho de que llegue más. Al contrario, más ingresos suelen traer más gastos, más compromisos y más presión si no existe una estructura clara. Ordenar la vida antes de intentar ganar más dinero no es una idea popular porque no resulta atractiva. No promete resultados rápidos. No genera emoción inmediata. Pero es uno de los pasos más importantes para construir riqueza real. Ordenar no significa controlar cada detalle. Significa tener claridad. Saber cuánto entra. Saber cuánto sale. Saber qué compromisos existen y cuáles no. Saber qué gastos son necesarios y cuáles son simplemente hábitos no revisados. Muchas personas evitan mirar sus números porque les genera incomodidad. Porque temen enfrentarse a la realidad. Pero la falta de información no protege, debilita. Mientras no se mira, no se puede decidir. La riqueza que se construye despacio empieza con una relación honesta con la propia situación. Sin dramatizarla. Sin maquillarla. Sin juzgarse. Simplemente entendiendo desde dónde se parte. Ordenar la vida también implica revisar prioridades. Preguntarse qué cosas sostienen realmente la calidad de vida y cuáles solo la complican. Muchas veces se mantienen gastos, rutinas y compromisos que ya no aportan lo que aportaban antes. Este capítulo no invita a vivir con lo mínimo ni a eliminar todo lo que da placer. Invita a alinear. A asegurarse de que el dinero está sirviendo a la vida que se quiere vivir y no empujando en la dirección contraria. Intentar ganar más sin orden previo suele llevar a más estrés. Más horas. Más desgaste. Más sensación de estar siempre persiguiendo algo. En cambio, cuando hay orden, incluso ingresos modestos pueden generar tranquilidad. Ordenar la vida financiera crea margen. Margen para respirar. Margen para decidir. Margen para aprovechar oportunidades cuando aparecen. También permite detectar fugas invisibles. Gastos pequeños que se repiten. Decisiones automáticas. Costumbres heredadas que nunca se cuestionaron. Al identificarlas, no se trata de eliminarlas todas, sino de elegir cuáles tienen sentido mantener. Este orden no se crea en un día. Se construye poco a poco. Con revisiones periódicas. Con ajustes suaves. Con una actitud de curiosidad en lugar de culpa. Cuando la vida está más ordenada, el dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad. Se convierte en algo más manejable. Más predecible. Y esa sensación de control, aunque no sea perfecta, cambia la relación con el futuro. La riqueza que se construye despacio necesita esta base. Sin ella, cualquier intento de crecer se apoya sobre terreno inestable. Ordenar la vida no es un paso previo al crecimiento. Es parte del crecimiento. Capítulo 6. Elegir bien con quién aprendes y a quién escuchas. La forma en la que pensamos sobre el dinero no nace en el vacío. Se construye a partir de lo que escuchamos, de las personas que nos rodean y de las ideas que aceptamos sin cuestionar.
Por eso, elegir bien a quien escuchas es una decisión clave en cualquier proceso de crecimiento económico. Muchas personas viven rodeadas de mensajes contradictorios. Consejos no solicitados. Opiniones basadas en experiencias ajenas. Discursos extremos que simplifican en exceso una realidad compleja. Y sin darse cuenta, acaban confundidas o paralizadas. Elegir bien con quién aprendes no significa rodearte solo de personas exitosas ni seguir a quienes presumen de resultados. Significa buscar voces coherentes. Personas que hablan desde la experiencia real, no desde la promesa fácil. Este hábito implica filtrar. No todo consejo merece atención. No toda opinión aporta valor. No todo contenido financiero está pensado para ayudarte. Mucho está diseñado para generar miedo, urgencia o dependencia. La riqueza que se construye despacio requiere criterio. Capacidad de distinguir entre información útil y ruido. Entre aprendizaje profundo y entretenimiento disfrazado de conocimiento. También implica revisar el entorno cercano. Las conversaciones habituales. Las creencias compartidas. A veces se normalizan ideas que limitan sin que nadie las cuestione. Ideas como que ahorrar no sirve, que invertir es solo para expertos o que siempre es demasiado tarde para empezar. Elegir bien a quien escuchas no significa romper con nadie. Significa no asumir automáticamente que todas las voces tienen razón. Significa contrastar. Reflexionar. Decidir por ti mismo. Este hábito también protege de la comparación constante. De mirar el progreso ajeno como referencia única. Cada camino es distinto. Cada punto de partida también. Compararte sin contexto suele generar frustración más que aprendizaje. En 2026, elegir bien con quién aprendes puede ayudarte a construir una visión más serena del dinero. Menos reactiva. Menos impulsiva. Más alineada con tus valores y tu ritmo. Aprender despacio, con fuentes fiables y con criterio propio, suele ser más efectivo que consumir grandes cantidades de información sin integrarla. La riqueza que se construye despacio también se apoya en esto, en aprender con calma, escuchar con criterio y decidir sin dejarse arrastrar. Capítulo 7. La riqueza invisible, tranquilidad, margen y libertad. Cuando se habla de riqueza, casi siempre se piensa en cifras. En cuentas. En resultados visibles. Pero existe una forma de riqueza que rara vez se menciona y que, sin embargo, marca la diferencia más profunda en la vida de una persona. Es la riqueza invisible. La tranquilidad de saber que puedes afrontar un imprevisto sin que todo se desmorone. El margen para decir no a lo que no encaja. La libertad de tomar decisiones sin que el dinero sea siempre el factor que manda. Esa riqueza no se presume, pero se siente. La riqueza invisible no aparece de golpe. Se construye despacio, como todo lo que dura. Nace de decisiones pequeñas, sostenidas, coherentes. De no gastar todo lo que entra. De pensar a largo plazo. De ordenar antes de crecer. De tener paciencia cuando otros se desesperan. Muchas personas persiguen ingresos altos sin darse cuenta de que lo que realmente desean es tranquilidad. No es acumular por acumular. Es dejar de vivir con la sensación constante de fragilidad. La riqueza invisible se manifiesta en la calma con la que se vive el día a día. En no depender siempre del próximo ingreso. En no tomar decisiones desde el miedo. En tener espacio mental para pensar con claridad. Este capítulo invita a redefinir el éxito económico. No como un punto de llegada, sino como una forma de estar. Una relación sana con el dinero que permite vivir con menos tensión y más margen de elección. La riqueza que se construye despacio no busca impresionar. Busca sostener. Y cuando se entiende esto, muchas prioridades se ordenan solas. Una relación más serena con el dinero. A lo largo de esta historia hemos hablado de decisiones, de tiempo, de paciencia y de orden. No como conceptos abstractos, sino como pilares reales para construir una relación más sana con el dinero. La riqueza que se construye despacio no promete resultados rápidos. No garantiza caminos fáciles. Pero ofrece algo mucho más valioso: coherencia. La sensación de estar avanzando sin traicionarte.
de construir sin correr, de crecer sin perderte. Este audiolibro no pretende decirte qué hacer con tu dinero. Pretende invitarte a pensar de otra manera, a salir del corto plazo, a dejar de reaccionar constantemente, a decidir con más conciencia. No necesitas hacerlo todo bien. No necesitas aplicar cada idea. Basta con quedarte con lo que resuene contigo, con lo que encaje en tu momento vital, con lo que te ayude a vivir con un poco más de claridad. La riqueza real no se mide solo en cifras. Se mide en opciones, en tranquilidad, en libertad para elegir cómo vivir. Y esa riqueza no depende de un golpe de suerte, sino de un camino que se recorre paso a paso. Si algo queda claro es esto: nunca es demasiado tarde para empezar a decidir mejor. Cada elección cuenta. Cada ajuste suma. Cada año vivido con más conciencia construye algo que no se pierde. La riqueza que se construye despacio no hace ruido. Pero cuando aparece, cambia la forma en la que se vive. Y eso, más allá de cualquier cifra, es una forma profunda y duradera de prosperar. Espero que este audiolibro te haya inspirado. Si te ha gustado, déjanos tu like y suscríbete al canal para no perderte más audiolibros de valor e inspiración.